bueno, todas las situaciones que son de público conocimiento. Bien, Charles, vamos ahora sí de lleno al presupuesto. Tal vez la primera consulta que uno se hace es, en este presupuesto, en esta conformación del articulado presupuestal, ¿cuánto inciden las restricciones políticas, a saber, la falta de mayorías en la Cámara de Diputados, y cuánto inciden las restricciones fiscales, a saber, el déficit fiscal más alto en 35 años, en lo que es el presupuesto nacional? Yo creo, Marcos, que el otro día ayer me escribió Nicolás y como estamos armando estas giras, mañana me toca estar con Fernando y con José Manuel Arenas en Artigas, en representación del Frente Amplio. Yo lo primero que te quiero decir es que está bien, existen restricciones, pero este es un presupuesto de izquierda. Porque nosotros vimos, ustedes acá han hablado de lo que pasa en Argentina, ustedes han visto, nosotros lo vimos, lo que es un gobierno de derecha y lo que es un gobierno de izquierda. El gobierno de derecha que nos gobernó los 5 años pasados, lo primero que hizo en los primeros días de marzo fue dictar un decreto, el decreto 90 del 2020, que ya nos habíamos olvidado, y recortó al barrer el 15% de todo el presupuesto de todos los ministerios. Y eso te afecta a las políticas públicas. Entonces acá nosotros primero tenemos una línea base, que son 10.000 millones de dólares, que es muchísima plata. Es decir, nosotros no achicamos el presupuesto, sino que respetamos la línea de base y a partir de eso hay incrementos. La línea de base de 2024. 2024 en algunos casos, y en el caso del MIDES, para no dejarlo... es decir, para no dejarlo descalzo, por decirlo de alguna manera, se tomó el 2025, porque nosotros este año tuvimos que hacernos cargo de todo lo que tiene que ver con la gente en situación de calle, bueno, todo eso se respetó esa línea base para no afectar las políticas del MIDES. Y a eso se le sumó algo incremental, que uno dice, ¿es poca plata o mucha plata? Bueno, son 140 millones de dólares, pero entre esos 140 millones de dólares se priorizó aquello que es la infancia, la adolescencia, las becas, se priorizó algunas cuestiones de seguridad y después por afuera de lo que decimos nosotros, el perímetro fiscal, es decir, que se buscan otras herramientas, hay 800 millones de dólares por año para inversión pública, que va a ir en infraestructura, vivienda, infraestructura social y bueno. Entonces, yo lo que te quiero es, restricciones existieron, sí, sin lugar a dudas, me imagino lo dificultoso que fue el diseñar el presupuesto, porque cuando estuvimos en campaña el año pasado, lo que decíamos es que el déficit, cuando estábamos discutiendo la rendición de cuentas el año pasado, era 2,8. ¿No? Esto, cuando Yamandú hace los anuncios en Colonia, te dicen, teníamos que era 2,8. Entonces, pero cuando llegamos ahora y vemos la realidad de los números, que nos dice 4,2, Marcos, como tú decías, que es el peor déficit fiscal de los últimos 35 años. Son 900 millones de dólares más. Y eso te afecta. Bien. A ver, vos cuando decís es un presupuesto de izquierda y para mí este es el centro del debate de la cuestión de si es un presupuesto... A ver, ¿qué es un presupuesto de izquierda? ¿No? Porque si un presupuesto que pone el eje en la recomposición fiscal, yo no sé si es un presupuesto de izquierda, si es un presupuesto que pone el eje en atender las urgencias sociales, yo creo que sí, se puede catalogar, por lo menos categóricamente, como presupuesto de izquierda. Y yendo más concretamente a los números, Charles, porque a veces hablamos de millones y si le decimos a la audiencia 140 millones es... La verdad, no tengo ni idea. 140 millones de dólares significan 0,17 puntos del PBI, ¿no? Es decir, por año el aumento del gasto público van a ser 0,17 puntos del PBI, aunque a 2029 termina en 260, creo, algo así. O sea, es de 140 hasta 160 incrementalmente. Entonces, este primer año el aumento presupuestal va a ser de 0,17 puntos. Pero si vos ves lo que se va a invertir en ajustar las cuentas públicas, parece que el objetivo principal del presupuesto es empatar el déficit primario, es llegar a un déficit fiscal de bajarlo de 4,2 a 2,7. Es decir, si vos ves en números fríos, ¿no? Se invierte más plata en bajar el déficit fiscal, o sea, se ahorra más plata, digamos, que en
urgencias sociales, más allá de luego la composición del gasto, ¿no? Sí, Marcos, pero yo lo que te digo es, tú lo que tenés que ver acá es que hay que analizar que hay 10.000 millones de dólares para gastar en todo lo que son las políticas públicas del Estado. Yo te digo, a mí me tocó estar dentro de la gestión de un ministerio. Y nosotros cuando nos poníamos, uno se ponía a elaborar el presupuesto, nosotros siempre salíamos de la base de lo incremental. Pero uno tiene que mirar hacia adentro y ver la eficiencia. Y uno tiene que ver que en algún momento histórico vos determinaste alguna política pública y quizás que esos recursos que adjudicaste para esa política pública, en este momento histórico tú le tenés que dar un rediseño nuevo. Entonces yo lo que creo es, para mí es un presupuesto de izquierda porque primero, las acciones que se están tomando es para poder mantener ese gasto público que son 10.000 millones de dólares. Eso es lo que te permite que toda la descentralización... Yo soy de Rivera, tengo 47 años. Cuando me vine a estudiar a Montevideo, en Rivera no existía Universidad de la República. Yo no tenía posibilidad de carreras. Pero con el desarrollo de los años, con el correr de los años, se existió un proceso de descentralización muy fuerte de la universidad, que eso sigue estando, se creó la UTEC y hoy en Rivera, en mi pueblo, que no teníamos nada, hoy es un polo educativo. Está muy fuerte. Entonces, sí. Hoy, por ejemplo, hoy hay medicamentos, recorrimos 5 años pasados, cuando salimos a juntar firmas por la LUC, una cosa que me llamaba la atención, cuando salí a juntar firmas por la LUC, recorríamos pueblo que recorríamos en aquel momento que era el principio del gobierno de la calle. La gente te decía, no hay medicamentos en los hospitales. Me acuerdo de una escuela Cerro Colorado en Paysandú. La gente, había una persona que me decía, tengo que estar midiendo la comida que le doy a los gurises. Pero eso es el pasado, Charles. Pero te quiero decir, acá lo que hay es un presupuesto que te asegura la alimentación, te asegura las becas, te asegura el bono crianza, te asegura que al principio que vos tengas lo que nos comprometimos, que es que tengas ese bono, porque yo como padre tengo 2 hijos, en marzo, a mí, ¿qué te cuesta? Te cuesta comprar todos los útiles. Bueno, empezamos por los quintiles más bajos. Cuando lleguemos al 29, es decir, vamos a llegar a todos los gurises que estén en primaria. Lo de las becas Gutiá, yo tengo una familia muy humilde. Yo pude estudiar, Marcos, gracias a las becas. Que pasemos a las becas al fondo, es el impuesto que con más gusto en mi vida lo pago. Escuchame, que la beca Gutiá, que lleguemos de 14.000 a 70.000 en los gurises del liceo, porque el liceo es donde hay más abandono de la carrera. Entonces, para mí vos me decís, pusimos eso, el programa crece desde el pie. Es decir, que va a empezar primero chiquitito, pero es decir, que cada gurí que nazca en el Uruguay, en ACE, tenga un seguimiento todo el año en todo el país. Pero que, por ejemplo, que lo cuides, que alta vulnerabilidad social, esas situaciones, que tenga un piso de material, que tenga un techo, que no se llueva. Entonces, para mí es decir, si tú me decís, tenemos que respetar, a mí me gustaría que pudiéramos hacer muchas otras cosas. Pero la realidad es, lamentablemente, que tenemos un contexto difícil y complejo que o sea, a nosotros los números... Valcorba tenía algo, lo que decía Valcorba que era impagable, tenía algo de asidero. No te estoy diciendo eso porque lamentablemente Martín no sé en qué ámbito lo dijo. Pero un comité. Pero lo que te quiero decir es... ¿En qué ámbito que quizás que lo dijo en un ámbito de confianza? Porque uno tiene que razonar, es decir... Yo lo que te quiero decir es que a nosotros nos dijeron que había un déficit en un momento histórico, lo que hablábamos. Si nosotros no tuviéramos todos los problemas heredados que tuvimos, que hay otros problemas, ustedes me plantearon una pregunta, los líos del puerto, es otro problema heredado que va a venir. Es decir, esta semana nos enteramos que nuestras cuentas públicas estaban embargadas porque no pagaron un juicio en su momento. Es decir, que íbamos a tener 1.000 millones de dólares, íbamos a tener 1.000 millones de dólares más para invertir. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Si ganamos una elección, nos tenemos que hacer cargo. El ferrocarril central que comenzó a andar en agosto del año pasado, la primera cuota, esto lo tuvimos que pagar nosotros. Entonces, yo lo que te digo es, a mí me parece que cuando hablemos del presupuesto, hablemos esto, no son los 140 millones, son que se asegura, no recortamos, porque lo más fácil... Si primara el criterio macroeconómico,
sería recortar eso. Bueno, y acá no primó. Hubiera sido muy extraño que llegue el Frente Amplio a hacer no lo haríamos. un recorte. No, Marcos, no lo haríamos. No lo haríamos. ¿no? O sea, no lo haríamos. Pero, de todos modos, a ver, vos mencionabas lo que fue la expansión de la educación, sobre todo terciaria, en el interior del país, lo cual es prácticamente indiscutible. Yo vengo de la militancia estudiantil, lo defendí muchos años eso, formé parte del segundo periodo del tercer periodo de gobierno frente amplista, en donde parte de eso estaba terminando de consolidarse. Aunque si bien eso fue más que nada destinado en el gobierno de Mujica, y sin dudas el Frente Amplio en el gobierno de Mujica destinó mucha plata a lo que fue la Universidad de la República y a la expansión de la universidad en el país. El escenario que tenemos hoy es la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, en conflicto con el gobierno. Declarando a Arima. No, AFUR, la Asociación de Funcionarios Universitarios, declarando persona no grata al director de la OPP, Rodrigo Arim, ex rector de la UDELAR, y ADUR, la Asociación de Docentes, en conflicto con el gobierno porque se le da un 1,8% del presupuesto de lo que habían pedido. O sea, del 100% se le da un 1,8%. Entonces, yo comparto de que en el pasado hubo un incremento muy importante para UDELAR, hoy en día es muy magro. Es más, puede llegar, crece en términos reales el presupuesto educativo en general, pero puede llegar a crecer por debajo de la economía si las estimaciones de crecimiento económico se cumplen como están proyectadas. Entonces, ¿no es un poco contradictorio? Es más, el rector de la UDELAR cancela, dice, se proyecta una caída. Yo lo que veo es que, primero, para nosotros la educación es central. Están los recursos para mantener las carreras y me parece bueno que... A mí lo que me gustaría es que tomáramos... Es decir, me gustaría que tomáramos conciencia, todos nosotros, los que somos partes de esta sociedad, de la importancia de que ahora está el presupuesto, de que si todo sale como está planificado, se podrán hacer ajustes, porque el diseño del presupuesto es quinquenal en principio, pero se pueden hacer ajustes anuales. Y me parece que lo que hay que destacar de la universidad, que el refuerzo de rubros que hay, y te lo digo como primer universitario de mi familia, que gracias a las políticas del Frente Amplio, hoy tengo un montón de primos que son médicos, ingenieros, y así como hay un montón de uruguayos, hijos de trabajadores que han podido llegar a la universidad, el refuerzo central hoy de lo que son 150 millones de pesos para becas. Te lo digo como de los alguien que usufructuó las becas del Fondo de Solidaridad. Así que te digo, a mí lo que me parece lo central es son eso. 500 millones de pesos de aumento, es muy poco en comparación con una universidad que alberga el 80% del conocimiento científico, ¿no? Mira, Marcos, yo creo que... Eso por lo menos dice el rector de la universidad, los estudiantes, los docentes y los funcionarios. Sin lugar a dudas. Que pueden estar confundidos o pueden, no sé, los funcionarios pueden tal vez estarse pasando de maoísmo, tal vez. No sé, yo lo que creo es que me parece que lo central acá es lo que te dije. Lo central para mí es que hay que mirar la globalidad, y la globalidad se aseguran los recursos para continuar con las políticas públicas centrales. No son 140 millones de dólares, son 10.140 millones de dólares el presupuesto, más 800 millones de dólares para infraestructura. Incluyendo lo que está por fuera del perímetro fiscal, digamos. Sí, no, y si no, sería 10.000, incluyendo eso, serían casi 11.000 millones de dólares el presupuesto que vamos a tener en principio, que va a sufrir ajustes y esperemos que se dé, porque los tres grandes objetivos de este presupuesto son: la economía tiene que crecer para generar trabajo de calidad, lo que tiene que ver, lo otro me parece atender estas situaciones que hablábamos, que es, a mí lo que destaco más es esto, de cuidar a nuestra niñez, de trabajar sobre la desigualdad, sobre la pobreza, porque decir, acá lo que tenemos que ver nosotros es, nos dejaron un déficit peor, es decir, nos entregaron las cuentas públicas peor de lo que le entregamos en el 2019, pero hay más pobreza, hay más desigualdad.
Con crecimiento económico. Con crecimiento económico. Es decir, eso fue, porque si vos me decís, te entrego el país con más déficit, pero teníamos medicamentos en los hospitales, teníamos menos pobreza infantil, es decir, tenemos más infraestructura, pero no fue así. Es decir, tenemos más endeudamiento. Claro, entonces, Charles, pero a ver, en todo ese marco, no sé, yo veo el programa de gobierno de Álvaro Delgado proponía poner 200 millones en pobreza infantil. El presupuesto más raquítico de Tabaré Vázquez, que fue el último, le ponía 600 millones al sistema de cuidados, solamente al sistema de cuidados. Este presupuesto, en general, el aumento es de 140. Entonces, en comparación... Pero, Marcos, no me cites a Álvaro Delgado, porque... escuchame, pero lo que demostraron ellos es que fueron grandes mentirosos, porque nos mintieron el 19 para llegar y después nos mintieron cuando nos entregaban las cuentas públicas y el gobierno no nos dieron la información, no pudimos hacer transición. Los compañeros que se fueron al Poder Ejecutivo llegaron sin conocimiento de la situación. El Ministerio de Economía, para tener un estado de situación de las cuentas públicas, creo que fue en abril o cerca de mayo, finales de abril, principio de mayo, que el equipo de Economía pidió una reunión de las dos bancadas de Hacienda, de las dos cámaras, la Comisión de Hacienda de las dos cámaras, para un estado de situación. Entonces, yo creo que hay que ver eso, las prioridades que marcamos, y las prioridades son en el rumbo, pero además respeta lo que son, el plan de gobierno que anunciamos como Frente Amplio en Colonia, son las 63 medidas, y se reconoce. Yo el otro día lo escuché a Arín en otro medio, que La Diaria, no les quiero pelear, pero lo escuché a Arín en la radio de La Diaria, la radio de La Diaria, y él reconocía, todos reconocemos, a nosotros nos gustaría estar en otra situación, pero este es el gobierno del Frente Amplio que tiene más complejidades. Claro. Y bueno. Pero entonces, tal vez la respuesta a la primera pregunta de cuánto afectan las restricciones políticas y fiscales a este presupuesto es mucho. Yo lo que creo es que nosotros ahora estamos analizando y el país va a seguir funcionando. Es decir, si tú analizás hoy políticas que se han ejecutado al día de hoy, como hombre del interior te digo, siento orgullo. Hoy hay medicamentos en los hospitales. Los principales medicamentos, aquello que denunciamos, existen. Mañana voy a Artigas. Hace 3 meses atrás anunciamos un conjunto de políticas de medidas para los pueblos de la frontera. Es decir, que te van desde Rocha, Cerro Largo, Rivera, Artigas. Es decir, eso tiene un impacto brutal. Es decir, hay muchas políticas que se están desarrollando, acciones concretas que se están tomando desde la salud, desde la educación. Escuchame, se están haciendo un montón de cosas muy positivas para nuestra gente. Bueno, y es eso que hay que destacar. Ahí salud y seguridad, luego de infancia, son las otras dos áreas que reciben incrementos presupuestales. Salud y seguridad, corregime, pero creo que andan en el entorno de 12%, creo. Cada una, ¿no? Y en salud se marca justamente como prioridad lo que es garantizar el acceso a medicamentos y, en segundo lugar, acortar a 30 días lo que es el acceso a especialistas. Bueno, ¿cómo se instrumenta eso? Sabiendo que, bueno, por ejemplo, acá en Dopamina tenemos mucho público joven, el tema salud mental es algo que lo conversamos mucho, el tema de acceder a psiquiatras o a psicólogos o a especialistas del rubro de la salud mental es algo que lo conversamos mucho y en general te dan para 3 meses. ¿Cómo es que se va a implementar esto de acortar el proceso de periodo, acortar el periodo de consulta? Y eso, ahí, yo no puedo ser todólogo y opinar de todos los temas. El tema salud para mí es un tema muy sentido porque en la militancia política lo veo. Ahí creo que a quien tendrían que invitar es a Fernanda Nosar, que es la directora general de la salud, que tiene ahí un plan, está trabajando con el INJU, con el INAU, y me gustaría que lo planteara, porque realmente tenemos un problema real en el Uruguay. Somos un país pequeño, pero el problema que tenemos nosotros, mirá, mi pueblo, Rivera, hay un psiquiatra. Mi departamento. Claro. Hay falta de recursos humanos. Lo hablamos con el sindicato médico, que también ellos están reclamando que sí
vayan más médicos a pueblos más chicos y todo, pero no hay como una contrapartida, no hay nada que lo haga atractivo. O sea, mudarte a un pueblo, sos un psiquiatra, acá ya tenés para rato para pacientes. ¿Cómo van a hacer que la gente quiera No, irse a pero atender? yo lo que creo es que, por ejemplo, en salud, si vos ves, van muchísimos recursos a salud. Nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud, ahí está la Junta Nacional de Salud, que vos un poco, acá es un poco, hay que darle conducción política. Y hablamos de la universidad. Me parece que la universidad y la Facultad de Medicina tienen un rol a jugar. No puede ser que muchas veces hay como ciertas carreras que están, te lo digo, como crítico y militante de base. No puede ser que haya ciertas carreras que están un poco tasadas, ¿no? Un anestésico quirúrgico, vos para entrar ahí no entra cualquiera. Un psiquiatra no entra cualquiera. Entonces, me parece también, hablamos de la universidad, yo creo que la universidad ahí tiene un rol. Yo soy muy defensor de la universidad, yo en mi época milité en la Facultad de Derecho, pero... ¿Militabas en Freselmi? Unidad estudiantil. Éramos el pequeño... Otro dólar, otra época. Pero siempre éramos chiquititos, pero bueno, ahí teníamos la bandera. Muy bien. Y el tema es, yo creo que ahí que la universidad tiene un rol para jugar. Y me parece, a mí me gustaría que la universidad estuviera dando ese debate también, porque me parece que para salir adelante y atender la problemática que tenemos, ese tema de salud mental que es grave, me parece que ahí nos tenemos que, todos juntos tenemos que ver cómo atenderlo y todos a jugar, pero hay cosas interesantes que se están trabajando y tener las alertas tempranas, ¿no? El tema, nosotros tenemos problemas de violencia estructural muy duros, que nos duelen muchísimo. Hemos visto, situaciones muy dolorosas en estos días, pero si uno ve el número de homicidios en Uruguay es altísimo, es el doble de la tasa mundial. Sí, el doble que el 11, mundial. Sí. Pero eso 11 si lo vemos país, ¿no? Si vamos a donde estamos, Montevideo, estamos 15 de cada 100.000. Si hay vamos a algunos barrios, el número es mucho más alto. Peñarol, por ejemplo, llega a 30, 40, ¿sí? Es más, en donde hay cárceles llega hasta 80. Pero claro. el nivel de suicidios algunas veces es el doble que el de homicidios. Está salado, ¿no? Sí. Eso te muestra los problemas que tenemos como sociedad. El número de lesionados y accidentados en accidentes de tránsito te demuestra también, son miles y miles. Eso te demuestra el problema de la violencia estructural que tenemos. Y eso hay que trabajarlo como sociedad. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja de diferentes ámbitos con los especialistas. Yo creo que ahí que la universidad, que el colegio médico, el SMU tienen un rol a jugar. Pero, qué sé yo, me preguntaba Fernanda, yo militaba muchísimo en los consultorios jurídicos y aprendí mucho cuando era estudiante universitario. Cuando me recibí, seguí yendo acompañando a una docente que era una crack, que era Edith Bier, en el consultorio jurídico de El Cerrito de la Victoria. No podemos pedirle a un médico cuando se reciba, si se recibe psiquiatra, con el esfuerzo que hicimos como sociedad, ¿no puede ir 2 o 3 años a trabajar en Rivera? Yo lo haría obligatorio, pero yo no soy presidente. Está bien, pero no por podemos... ahora. Pero no podemos crear consenso, porque acá también está... Hoy nosotros no tenemos mayorías, porque también tenemos la limitación de la mayoría, que decía Marcos, tenemos 48 diputados, hay 2 números mágicos, 50 en diputados y 16 en Senado. Senado no tenemos problema en Senado, pero en diputados sí. Yo creo que como sociedad tenemos que transparentar ciertas discusiones, ¿no? Si yo como sociedad, todos nosotros hacemos un esfuerzo brutal para que un gurí, una gurisa sea un psiquiatra, un anestésico quirúrgico, un cirujano, ¿por qué no puede ir obligatoriamente a trabajar 2 o 3 años al interior, pagándole un sueldo y que después elija un lugar? ¿Por qué no podemos planificar? ¿Por qué te digo una cosa que me dolía muchísimo cuando era gurí? Había una canción de Pablo Estramín que te decía que siempre teníamos que morir en la capital. Siempre moríamos en la capital. Y muchas veces por temas de salud venimos a morir en la capital. Por suerte, esa estrofa... Como los jueces y los fiscales que los hacen rotar. Esa estrofa en algunas cosas la cambiamos. En los temas educativos, en la educación lo cambiamos. Mejoramos muchísimo la salud, porque mejoramos cuando fuimos gobierno. Después cayó, ahora se está recuperando. Yo cuando escucho de mis compañeros del interior, de la gente, que hay medicamentos en los hospitales, ahora
políticas. Tienen que haber especialistas, hay que bajar el número, hay muchos atrasos. Eso el Ministerio de Salud Pública creo que hablaba que hay como 400.000 consultas. Cuando llegó la gente encontraron como 428.000 consultas atrasadas. Eso está bajando, ahí van 300.000. Hay 1.000 gurises que están esperando para cirugías oculares, tengo entendido. Bueno, pero se está trabajando. Lo importante me parece que hay un conjunto de compañeros que está respetando lo que son los principios y valores del Frente Amplio, que es eso lo que nos tiene que guiar, los principios y valores del Frente Amplio, y se están haciendo cargo de una situación muy compleja. ¿Puedo volver al presupuesto? Porque el presupuesto tiene dos vertientes. Una parte es los egresos, estamos hablando mucho del rediseño, de cómo se van a aplicar las partidas, si es mucho, si es poco, si es suficiente, si para este lado, si para el otro, si es de izquierda o no. Quedó por tu parte claro que sí. Pero se habla poco de los ingresos. Sí, se habló solamente de la restricción fiscal que se trajo y demás. Pero, ¿qué pasa cuando se piensa en de dónde va a salir ese dinero que se necesita para poder sostener no solo los 10.000 millones, sino el incremento y lo que venís hablando? Porque hay dos focos hasta ahora que se viene hablando. Las altas expectativas que se trazaron en términos de crecimiento, por un lado, bastante cuestionadas, bastante discutidas, bastante dudosas. Las mismas o similares a las que el gobierno anterior tenía, en realidad. Sí, ¿no? sí, son los datos de la rendición de cuentas pasada. Sí. Sí. Y por otro, sí, pero está en discusión a ver cómo se va a hacer, cómo se va a lograr, porque son altas expectativas. Discusión está todo por parte de la oposición. No. También de las oposiciones, de parte de las oposiciones. También sectores propios, también sectores propios se preguntan cómo vamos a hacer para tener ese crecimiento. Y por otro lado, la cuestión de dónde va a salir el dinero para este presupuesto. Mucho se dijo, bueno, a partir de los incrementos tributarios o adecuaciones tributarias, porque la palabra fue adecuación tributaria, específicamente sobre todo con el tema del impuesto mínimo global o complementario en realidad. Y hoy mismo salió una información en búsqueda ya que hay discusiones con el sector empresario que no está tan de acuerdo con esto y que se podrían volver hacia atrás o modificar algunas cuestiones. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero y cuál es el modelo de desarrollo que van a implementar para tener ese crecimiento o esos ingresos que quieren después distribuir? Porque izquierda es lo que se gasta, pero también lo que entra. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos ese numerito mágico, como decíamos, el 48. Esperemos llegar al 50. Es como decís tú, las dos patas de los ingresos son uno, estamos jugando mucho a que hayan inversiones, ¿no? Hay todo un cambio en el régimen de inversiones, de incentivos. Como decías tú, hay algunas adecuaciones tributarias, esto el mínimo global, algunos ajustes al IRPF, algunas situaciones que se grababan en Uruguay, no en el exterior, eso está. Y yo lo que espero es que, bueno, que el presupuesto fuera que... Ahí, Charles, el impuesto mínimo global, varios economistas señalan que justamente no ayuda a las inversiones, ¿no? A captar grandes inversiones, porque afecta, por ejemplo, al sector del software, a las zonas francas, que es de donde el Frente Amplio cosechó muchísimas inversiones. Está bien, yo lo que te digo es que... Yo personalmente estoy de acuerdo con el impuesto, pero digo... No, el tema es, yo me acuerdo, mirá, yo soy miembro del Instituto Uruguayo de Derecho Tributario. Yo no lo digo mucho, pero mi parte es, mi formación más fuerte es en Derecho Financiero y donde tengo estudios superiores. He dejado de ejercer la profesión, pero sigo vinculado al instituto uno se tiene que ir informando y estudiando. Yo me acuerdo que siempre que discutís el tema de impuestos, alguien se queja. Porque aquello es, me acuerdo que había un docente que decía, cuando vacas tengo. Es decir, siempre hay discusión. Sin lugar a dudas son de definiciones política, es de definición de política económica, y en ese sentido... Yo lo que te puedo decir es que me parece que el presupuesto está muy bien diseñado. Hay un equipo de compañeros muy valioso, de compañeros y compañeras muy valiosas que lo diseñaron. Esto de la expectativa de crecimiento son los números que te manejan los analistas, el FMI, los números que te manejaba la última rendición de cuentas que ellos entregaron el año pasado. Hay una expectativa, hay muchos emprendimientos que se vienen es decir, que están encaminados por salir. Hay cambios en lo que es la COMAP, que ahora es todo un área de incentivos, se junta a lo que es Zona Francas. Ahí está una compañera, una economista joven, Isabel Antonaccio, que es una gurisa muy metedora, muy formada. Es decir, yo creo que se van a cumplir esos objetivos. Y te sumo, un muy buen año de la carne y de la soja, además, ¿no? Muy buen año de la carne y la soja, y esperemos que esta incertidumbre que existe en el mundo se vaya aclarando un poco el panorama para que nuestra producción, porque nosotros somos tomadores de precio,
pueda salir. Te digo, en Rivera, en mi pueblo, hay un proyecto hace muchos años que estoy ahí como militante político tratando de ayudar que salga, de una zona franca industrial, que el objetivo central es que mira hacia Brasil. Ahí, por ejemplo... ¿Qué tipo de industrias? Ahí el software, industrias, que rumbo a Brasil. Nosotros tenemos dificultad para ingresar, que el software ingrese a Brasil por el tema de los impuestos. Ahí por el tema del marco normativo va a salir como, hay normas que sale origen Brasil, qué sé yo. Se ha hecho inversiones en infraestructura, falta infraestructura, pero tenemos un aeropuerto binacional en Rivera, que fue obra del Frente Amplio, bueno, ahora se va a dar utilidad. Y bueno, hay muchos proyectos muy importantes que, bueno, lo que tenemos que hacer es, se tiene que desencadenar esos proyectos, pero se van a desencadenar. Una aclaración, esto, ¿puedo sí. hacer una breve aclaración sobre el impuesto complementario? Yo iba a seguir con esto, pero dale. No, es que breve, porque vos dijiste que hay inversores que se quejan de que es un impuesto que se va a aplicar para los sectores que ya lo pagan en sus casas matrices y que en realidad hasta un 15% es ese impuesto mínimo complementario, y si no pagan hasta ese 15% van a pagar el resto, lo que falta en Uruguay. Pero no es algo que no pagan o que no deberían pagar, y son solo los países que ya están aplicándolo, que es el GLOBE, bueno, todo un mecanismo y demás. Claro. Y que está enmarcado además en lo que la OCDE demanda, Sí, ¿no? claro. Sí, pero además es un tema, lo otro es, lo que hablamos, son impuestos al capital o son impuestos que están afectando al rentismo, es decir... Efectivamente. Eso me parece que también es importante, ¿no? Sí. Que tienda a lo que se dice que es una bandera para el Frente Amplio, que es la justicia tributaria, ¿no? Que pague más el que más tiene. O sea, por lo menos a un militante de izquierda, si le ibas a decir que no ibas a aumentar impuestos, si los aumentaste, por suerte se lo pusiste a los ricos, ¿no? Sí, pero además como izquierda, te quiero decir que como izquierda nosotros... Fue un centro, tenías que cabecear nada más. Claro, o sea... No, o sea, porque bueno, a ver, Tabaré dijo que no iba a aumentar impuestos, en el 2016 aumentó la franja más alta de IRPF, la Calle Pou dijo que no iba a aumentar impuestos, aumentó el 2% de la tarjeta con IVA, Orsi dijo que no iba a aumentar impuestos. Que afectó a los más pobres. A los más pobres, por eso. Orsi dijo que no iba a aumentar impuestos y por lo menos hace 3 cambios tributarios. Capaz que lo de Temu es en donde ahí toca un poco más el bolsillo más... Lo que defienden a Temu es increíble. Yo te quiero decir, el único anarco de izquierda acá, se ve que soy yo. ¿Vos compraste en Temu? Como 4 veces. No, yo nunca compré. ¿Cuatro? Nunca Eso compré. Chicos, así que vos sos un liberal. Defendiendo a Temu sos un liberal. Nadie Nunca, compró Temu. Marcos es yo un nunca liberal, compré Temu, liberal no de llegué. izquierda. No llegué. Y iba a comprar y de repente impuesto y dije, ta, se fue. Si todavía no se aprobó. Aprovechá. Ya. Para chicos, para que no se confundan como el chino, todavía no está aprobado el impuesto. ¿Cuánto tengo? Tampoco cambió todavía Yo el me tema de paso los diciendo 800. hay que hacer una compra para cosas del estudio Claro, y nunca la claro. hacemos. No hay que comprar en Temu. Ahí va, Yo ahí lo va. que te digo, hay que comprar Diga su militancia en el Temu, anarco carrera que compra en los comercios de barrio, porque sé que genera trabajo nacional. Sí. Te quiero decir, si pueden, vayan a comprar. Yo compro en una frutería que queda yo vivo en compro el fruta Museo acá y no en Temu. Ramón Anador, pero es almacén y todo, ¿no? Tenés todo ahí. Sí. Ramón Anador y Presidente Oribe, ahí comercio barrio. Me parece no perfecto. vayan a las grandes superficies Yo voy comerciales. todos los viernes a No la feria. compren. Saludos a mis feriantes que miran dopamina. Muy bien. Y no compren por Temu. Defiendan el comercio nacional. Me encanta que Charles Carrera, luego de venir a decir que fue un presupuesto de izquierda y tener que argumentar un pequeño ajuste fiscal, me corrió por izquierda con Temu. Me lo merezco, lo asumo, me lo merezco. Pero Vos le Temu- podías decir, Pero bueno, yo no defiendo a Temu como tal. Yo digo, bueno, si vos querías cortar un poquito lo que estaba compitiendo a Temu, capaz que lo podías reorientar en otro tipo de medidas que no era ponerle un impuesto a eso. O ese impuesto volcarlo a algo, porque al final parece que más que al comercio local es un favor también al estilo, ¿no? No, por favor. ¿No? No, escuchame. Vos te recorres el país. Es el centro comercial que vayas, comercio que vayas, están muy afectados. Sí, claro. Sí, ¿Está? Pero escúchame, yo he hablado con compañeros nuestros, compañeros frentamplistas. El otro día lo estuvimos discutiendo en la mesa. Lo plantea un compañero que su hija tenía una casa que vendía equipos deportivos, que tuvo, por competir con Temu, es decir, tuvo que cerrar la casa porque... Bueno, escuchame, Charles, y No, entonces pero te lo voy a que poner quiero más decir- por izquierda. ¿Por qué no No. derogan el TIFA con Estados Unidos y también aplican este impuesto a Estados Unidos? Porque se lo aplican solamente a los chinos.
Sí, No, además mirá. aumentar a $800, hay gente que ahora hay cosas que con los 200 no te daba para comprar. Para y ahora que lo quiero, vas a poder quiero esta comprar. respuesta de por qué no derogan Claro, el lo TIFA el mismo. Tratado Vamos por Arancelario con Estados partes. Unidos. Ya está, Bueno, cierren, Anarco. cierren este país. yo lo que te digo es invítalo acá al canciller y le preguntás al canciller. Yo soy militante de base. No, igual el TIFA está Un terminado. referente No, tributario. una cosa, Un el referente TIFA- tributario. No, El TIFA tiene fecha de vencimiento y también habrá que renegociarlo. Así que Siempre, también todo. Ahora está en vigencia, No, pero habrá que yo ver. Lo que, Tifa, no, digo, la chanza a esto, digo, miren, yo creo que estas plataformas hay que legislarlas. Hoy estamos con lo de Temu, pero... no hablemos de Nepal son- y regular no, plataformas. No, pero son bienes, digo, muchas veces son bienes suntuarios, pero yo creo que son cosas que tenemos que discutir, ¿no? Completamente. Porque va a llegar el momento que no va a haber comercios en los barrios, porque te van a vender por plataforma comestibles, frutas, y me parece que son cosas que hay que ir, porque eso te deja sin trabajo, en definitiva. Tecnofeudalismo, Estoy de sí. acuerdo, Pero el ahí no capitalismo conviene- de plataformas nos va a comer, pero no sé si ponerle un impuesto a Temu es la forma. No, capaz hay que otras medidas para pensar una favorecer los macro- comercios de barrio. Por ejemplo, devolver los 2 puntos que quitó el gobierno de la calle Pou en términos de devolución de IVA. Bajar la Sí. tasa consular. Pero se están ¿Y la haciendo. jubilación? Son cosas Pero para no, Astori subió la tasa consular de 5 a no, 7. Marco, no sea malo, Marcos. Digo, dentro. ¿Astori subió la tasa consular de 5 a Marcos, 7 o no? Marcos, dentro del plan de Me trabajo. pongo delgadista. Escúchame, dentro del plan de trabajo de Marcos nuestro el liberal. equipo económico está lo que llama Odone. Se está trabajando en eso, el tema del despapelamiento. Es Ok. decir, ¿Cuándo vuelven mis 2 puntos que me sacó la calle Pou? No, A no, mis tarjetas de Marcos. débito. Se subió a mi pedido. Pero ¿Cuándo lo viene vuelve? diciendo, y eso, no, bueno, no, cuando no, esperemos que no se va. puedan cumplir con Ni todos los tampoco los objetivos años de la que se edad propuso jubilatoria. el equipo económico. Y ojalá no tuvieran que existir impuestos. Ojalá no tuvieran que existir impuestos. No, pero está bien Ojalá, los impuestos. Ojalá, no, anarco, ojalá, no. Pará. liberal. Te No. confundiste de partido, Chávez. Marco, Pará. vacas. No, Marco, El no. Estado te ¿Me saca vas a vacas. permitir? ¿Me vas a permitir Sí, que me sí, lea? obvio, sí. No recorten esto. Sin TV no seas malo. No, completo, queremos completo. Esto, No, esto no sea- hay una no seas explicación. malo, no. Esto es una explicación. El resumen de la semana ya quedó. Vertical Ya está. Skies, no hagas un clip con esto, dale. Escuchame, pero hablando en serio, los impuestos son necesarios. Obvio. Porque los impuestos son necesarios porque gracias a los impuestos podemos mantener todas las funciones del Estado. Y todos los redistribuimos, cometidos. además. Y redistribuir la riqueza. Como dijo Entonces- Huidobro igual, nunca vi una marcha a favor de un impuesto. Y es así. Es así. Es así. Yo igual estoy para organizar una marcha a favor de que Reforma tributaria. de la reforma tributaria, por lo Justicia, menos para las empresas que progresista. tributan más de 750 millones de dólares en ganancias admisibles, o sea, tipo en términos reales, ¿no? Tipo, no Admisibles es que es tipo son- en blanco. Euros. Admisibles es en blanco. Sí, o sea, Sí, es, declaradas. es en blanco y es en menos pérdidas admisibles, o sea, es tipo en términos netos, No, digamos. o a la marcha por el 1%. Bueno, Al por 1%. Esa El entra, 99% esa debería entra. ir a Yo eso. creo que el PCNT Entramos ahí convocó todo. una marcha a favor de un impuesto. Surdaje Yo- unido. Yo creo que sí. Bueno, pero saliendo del impuesto mínimo global y el impuesto Temu, que ya lo abordamos, también se aplica la extensión del IRPF a activos en el exterior de residentes. Esto, si bien cuando uno dice IRPF piensa me van a aumentar el impuesto a mí que trabajo, pero en realidad esto tiene que ver más que nada con los depósitos de uruguayos en el exterior y los movimientos de los activos. ¿En qué consiste bien esta adecuación tributaria? Grabar algo que hoy está grabado en Uruguay, grabarlo en el exterior. Es un tema de, creo que la palabra adecuación tributaria se aplica al rigor. Lo hubiera puesto con itálica. Como para que se entienda que es una palabra del gobierno. Muy bien. Bueno, de hecho, si no tengo mal... no, esto es un textual de la rendición de cuentas, para que tengamos una referencia en relación al Producto Bruto Interno uruguayo del 2023. El capital estimado de uruguayos en el exterior es de 62 mil millones de dólares, es decir, un 80% del PBI uruguayo. Está fuera. No, Está fuera. No quiere decir que sean de uruguayos, ¿no?
Es gente, que Residente. tiene- residente. Claro. Por eso. Y de hecho esto, yo por ejemplo he La mitad de tenido Marcos Galperín. off de varios empresarios argentinos que dicen nuestro impuesto que pagamos ya es el alto costo de vida en Uruguay, ¿no? Y además me da... Eso digo yo. Eso digo yo. ¿Por qué no vivís en Punta del No, Este, pero- loco? No, vivo acá, que es un alto costo de vida ¿No te igual. parece caro? Pero, 5 años viviendo acá. pero me cobras empobrecí acá un montón. vos. Pero estos son empresarios que bueno, en fin. Tarifado, Salud. gente, tarifado. Tarifado si no pasó, tan, chicos, tarifado. pongan el tarifado. Dale, Charles, pon el dale que tarifado. Silvia Nani no va a cobrar el sueldo sola. Total. Eso mal. Va, Charles, Eso es una maldad. en esto último de los ingresos, se estiman por crecimiento aproximadamente unos 500 millones de dólares. En la adecuación tributaria, itálica, véase las comillas encima de mi cabeza, unos 400 millones de dólares aproximadamente. Y en mejor recaudación de la DGI, también 400 millones de dólares. ¿Cómo es esto que, medio que de la nada, la DGI empieza a controlar No, mejor no. y recaudamos 400 millones de dólares más? No, lo que- explícalo bien porque yo no lo No, entiendo. lo que pasa que aumentó la evasión. En los últimos 5 años aumentó la evasión. Y bueno, ¿qué esperabas, Charlie? Sin lugar a dudas, gobernaron para ellos. Aumentó, realmente se desvirtuó mucho el trabajo, tanto la DGI como la aduana, Ok. porque eso son decisiones políticas que se toman en su momento, fueron tomadas, aumentó la evasión y lo que uno tiene que hacer es, bueno, mejorar los niveles de recaudación. Y eso es lo que se está proponiendo la DGI. Por eso, ese es... Para mí, si la DGI fuera más fácil de navegar, la gente pagaría más. Es complicado. Pa, lo que es abrir una empresa en este país, Charles, ¿eh? Uno quiere pagar, pero es difícil. Terrible. Toma mi plata. Uno a veces quiere pagar. Pero no ¿no? me hagas hacer más formularios. ¿Me pueden sacar de esta parte? O sea, no quiero quedar en este recorte ni nada. No, ¿Pueden poner yo- un super Enojado, zoom pero a Brian, por enojado. favor? Director ¿Qué de sé cámara. yo? Por Muteo a ejemplo, En medio. se bajó, viste, el tema de inspectores, por ejemplo, que antes tenían 120, ahora creo que eran 60, por lo que decían. Realmente se han tomado decisiones políticas que afectaron la recaudación. ¿Tá? Y eso, bueno, lo que se busca es mejora la eficiencia en lo que se viene. Sí, dale, sí. No, dale. ¿En cuánto se desea que termine siendo el déficit fiscal en 2029? Eso está proyectado. Eso lo que nosotros tenemos que ir viendo es si sale todo como nos estamos proponiendo. Es decir, acá lo importante es cumplir con los objetivos y llegar al 2029 diciendo que cumplimos, acá lo principal, Marcos, es decir, que cumplimos aquel plan de acción que presentamos en Colonia y es las 63 medidas de gobierno que fueron elaboradas en conjunto con todo el Consejo de Ministros y todos nuestros legisladores. Con el desafío de un gobierno frente amplista que por primera vez tiene que gobernar sin crecimiento económico o por lo menos un escenario fiscal favorable y crecimiento económico, ¿no? Con restricciones fiscales importantes. ¿Te puedo hacer una del presupuesto, pero por fuera de los números? Hay algo que no entiendo. Yo sé que te excedes más para cuestiones legales y demás, pero tiene 714 artículos, 713 si no contamos el último que dice comuníquese.